Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. El capítulo 49 contiene mucha destrucción. Comenzamos con Amón. Dios expulsará a los amonitas de su tierra, pero como vimos ayer con Moab, después traerá también restauración. Nunca descubrimos por qué. Parece que Dios está siendo misericordioso y generoso con sus enemigos. Después sigue con el juicio de Dios contra Edom, los descendientes de Esaú. Dios también promete juicio y destrucción para ellos, pero agrega una advertencia interesante. Él será quien cuide de sus huérfanos y viudas. El versículo 12 dice: los que no estaban condenados a beber la copa del castigo la bebieron. ¿Y acaso tú vas a quedarte sin castigo? Este versículo tiene dos posibles capas de profecía. Primero, en ese momento esto significa que había personas que habían sido fieles y que sufrían los efectos del juicio de Dios. El remanente de Israel todavía tuvo que ser expulsado de su tierra como resultado de los pecados de aquellos que fueron destruidos. Los pecados tienen consecuencias que van mucho más allá del pecador. Nadie peca al vacío. Así que Dios básicamente está diciendo: mira, si el resto de mi pueblo ha tenido que soportar el exilio y la destrucción por el pecado y la rebelión, entonces definitivamente tú no estarás librado, porque ni siquiera eres mi pueblo. Segundo, esto puede apuntar a Cristo. Él tuvo que beber la copa que no merecía beber. 3 veces le preguntó al Padre si había otra forma y 3 veces el Padre le respondió que no. Jesús bebió la copa de la ira de su Padre hacia los pecados de su pueblo. Pagó por esos pecados. Pero aquellos que no conocen a Dios deben pagar por sus propios pecados. Él dice que su copa está llena hasta el borde para ellos. Sigue con Damasco, una ciudad en Siria moderna. Promete quemarla con fuego. Vale la pena señalar que las frases que Dios asocia con sus enemigos y sus circunstancias son contrarias a las que asocia con sus hijos. El pueblo de Dios no tendrá miedo porque Él está con ellos. Pero acerca de sus enemigos, Dios dice cosas como: naufragan en el mar de la angustia y no pueden calmarse. La dominó el pánico. Se halla presa de la angustia y el dolor. Capítulo 49, versículos 23 y 24. Mientras que el pueblo de Dios experimenta su presencia para bendecir, sus enemigos experimentan su presencia para juzgar. Cedar y Hazor, ciudades en el norte de Arabia, han logrado evitar mucho del drama que otras naciones experimentan. Las cosas son de tan bajo perfil para ellos que ni siquiera tienen puertas en su ciudad. Son vulnerables, pero probablemente ni siquiera se dan cuenta. El rey Nebi entrará y se aprovechará de esto, para su ganancia y la destrucción de ellos. El juicio llega para Elam, otra nación enemiga que promete restaurar sin razón aparente. En Mateo 5:45 Jesús dijo: la lluvia cae sobre justos e injustos. En lenguaje moderno esto suena como que a todos les pasan cosas malas, pero en el lenguaje antiguo la lluvia era una bendición. Entonces Jesús en realidad estaba diciendo que Dios envía alguna de sus bendiciones a toda la humanidad, como gracia común. Y aquí naciones como Elam y Amón quedan atrapadas en la corriente de su bondad. Después que Dios usa a Babilonia para hacer que Israel y Judá se arrepientan, juzga a Babilonia y la echa a perder.
Dice que será la última de las naciones, lo que suena como si fuera el sobreviviente final, pero esto en realidad significa que tendrá la posición menos prominente, el nivel inferior. La destrucción de Dios de Babilonia pondrá fin al cautiverio de su pueblo que está allí. Entonces el remanente de Israel y Judá volverá a Sión con corazones que aman a Dios y que recuerdan y se regocijan en el pacto eterno que hizo con ellos. Vistazo de Dios. En aquellos días se buscará la iniquidad de Israel, pero ya no se encontrará. En aquel tiempo se buscarán los pecados de Judá, pero ya no se hallarán. Porque yo perdonaré a los que dejé con vida, afirma el Señor. Capítulo 50, versículo 20. Esto dice mucho más acerca de Dios de lo que dice acerca de las personas. Dios no está diciendo que su pueblo estará sin pecado. Está diciendo que sus pecados serán perdonados. El mismo acto de perdonar sugiere que ha habido pecado. El pueblo de Dios sí peca, pero cuando Dios mira a sus hijos, no apunta a nuestro pecado, apunta a nuestra rectitud, que es la rectitud de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz hizo expiación por nuestros pecados, porque Él pagó la pena. Nosotros recibimos el perdón. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a D-Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.